Vamos a estudiar ahora un tema muy importante que es el tema de coordenadas y cambio de base. Vamos a definir primero qué es lo que llamamos coordenadas. Entonces, supongamos que tenemos un espacio vectorial y S formada por 1, U2, UN, una base de ese espacio vectorial. Luego, por lo que ya aprendimos, si W es cualquier vector del espacio vectorial B, W se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, es decir, un alfa 1 por U1 más un alfa 2 por U2 más un alfa n por UN. ¿Sí? Y esta combinación lineal es única. ¿Por qué es única? Porque como una base contenía la mínima cantidad de información que yo necesito para representar algo en un espacio determinado, lo que habíamos dicho es que eso traía como conclusión es que cuando uno resolvía este sistema de ecuaciones para hallar alfa 1, alfa 2, alfa n, resultaba un sistema de ecuaciones compatible y determinado, con lo cual quiere decir que para una determinada base y un determinado vector W, alfa 1, alfa 2, alfa n existen y son únicos. Bueno, una vez que yo conozco una determinada base, yo lo único que necesito para poder saber quién es mi vector W son los coeficientes alfa, de tal manera que si yo hago esta cuenta me da W. Entonces, de eso lo que obtenemos es que, conocida una determinada base, lo que es importante son los coeficientes por los cuales yo tengo que multiplicar a cada uno de los vectores de la base para poder obtener W. Entonces, los escalares, alfa 1, alfa 2, alfa n se llaman coeficientes no, son los coeficientes, se llaman coordenadas del vector W en la base S de B. Generalmente el vector de coordenadas el vector de coordenadas se representa así. Se dice que B expresado en la base S es el vector formado por las coordenadas alfa 1, alfa 2, esto sería un 2, alfa n. Entonces, básicamente la idea sería que cuando uno tiene un vector expresado como combinación lineal de los vectores de una determinada base, los coeficientes de esa combinación lineal colocados como elementos de un vector forman lo que se llama el vector de coordenadas de ese vector en una determinada base. Entonces, por ejemplo, observemos que yo puedo tener, por ejemplo, el vector 12 menos 11 se puede escribir como, por ejemplo, 2 por 1 menos 3 más 5 por 2 menos 1. ¿Sí? Aquí estoy eligiendo un conjunto de vectores aleatoriamente. Entonces, observemos que primero que nada, los vectores 1 menos 3 y 2 menos 1 son linealmente independientes porque son dos vectores y uno no es múltiplo del otro. Entonces, esto es un ejemplo de una base, de R2. Entonces, al ser una base, los coeficientes de la combinación lineal, que serían el 2 y el 5,
son las coordenadas de el vector este, que vamos a llamarle b, son las coordenadas del vector b en esa base. Entonces podemos decir que b expresado en la base b, sería el vector 2, 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero obtener el vector b, lo que tengo que hacer es, dada esta base, multiplicar el 2 por el primer elemento de la base, el 5 por el segundo, y cuando hago la cuenta de la combinación lineal, me da el vector b. Ahora, por otro lado, también podemos observar que el 12 menos 11 también lo podríamos expresar como 12 veces el vector 1, 0, menos 11 veces el vector 0, 1. Entonces, también podemos observar que los vectores 1, 0, 0, 1 también son linealmente independientes, pues no son múltiplos, y estos forman una base distinta de R2. Esto también es una base de R2, ¿sí? Recordemos que un espacio vectorial, cualquier espacio vectorial excepto el trivial tiene infinitas bases distintas. Entonces, particularmente, si a esta base la llamamos E, entonces quiere decir que el mismo vector, pero expresado en la base E, va a tener coordenadas 12 menos 11. ¿Por qué 12 y menos 11? Porque son los coeficientes de la combinación lineal en la segunda base. Entonces, primero que nada, cosas para ir notando importantes es que, dependiendo en qué base uno esté trabajando de un determinado espacio vectorial, las coordenadas en esa base van a ser distintas. Piénsenla como pasar de cartesianas a polares y de polares a cartesianas. Y dependiendo de la base en que yo trabaje, las coordenadas son distintas. Segundo, esta base, particularmente la formada por el 1, 0 y 0, 1, como ustedes verán, al tener como coordenadas 1 y 0 y 0 y 1, lo que provoca es que las coordenadas en esa base terminen siendo lo que uno usualmente llamaría al vector original, ¿sí? En realidad, cuando uno tiene un vector cualquiera, lo que está trabajando es por este tipo de descomposición implícitamente con las coordenadas de ese vector en esta base particular que, por ser la base más sencilla de trabajar, recibe el nombre de base estándar, y cuando es particularmente R2 se le suele llamar E2. Entonces esta se llama base estándar o canónica de R2. Entonces cuando ustedes en general estén trabajando en Rn y les hablen de la base estándar, debe pensarse como vectores de n coordenadas donde cada uno de ellos tiene un 1 en una posición determinada, ¿sí? De tal manera que si uno los considerase todos juntos, por ejemplo formando una matriz, lo que me quedaría determinado sería la matriz identidad. Bueno, entonces, cosas para ir extrayendo de esto: un espacio vectorial tiene infinitas bases distintas. Un mismo vector representado en distintas bases tiene coordenadas distintas porque, como les mencionaba antes, sería como cambiar de sistema de referencia, polares a cartesianas, cartesianas a polares, etc. Entonces, la pregunta que ahora uno puede hacerse es: ¿estarán relacionadas de alguna manera las coordenadas en una base con las coordenadas en otra base? Es decir, ¿hay alguna relación entre el 12 menos 11 y el 2, 5? Bueno, eso lo vamos a intentar determinar ahora. Ahora, lo que sí vamos a hacer una aclaración antes de pasar a eso, que va a ser la parte más importante de este tema, que es la siguiente. Implícitamente, cuando uno coloca unas coordenadas como 2, 5, al decir que es la base B, sabe que está haciendo referencia a esta base y que el 2 debe ir multiplicado por este y el 5 debe ir multiplicado por este. Pero en realidad yo, por ejemplo, si tuviese los dos vectores al revés, si tuviese una base, si en la base hubiese escrito los dos vectores al revés, hubiese escrito 2 menos 1 y 1 menos 3,
Entonces el 2, 5 ya no funciona porque si yo hago 2 por este más 5 por este, no me da la cuenta que yo esperaba, que es 2 menos 11. Entonces vale la pena hacer la siguiente aclaración. Cuando uno está trabajando con coordenadas, importa el orden en el que están colocados los vectores en la base. Entonces vamos a hacer un espacio por aquí y entonces vamos a decir lo siguiente. Se llama base ordenada de B a un ordenamiento de los vectores, vamos a hacer espacio aquí, a un ordenamiento de los vectores U1, U2, UN de una base de una base de D. Es decir, desde el punto de vista matemático, una base es un conjunto de vectores, con lo cual no interesa el orden. Pero desde el punto de vista de coordenadas eso es problemático porque está implícito en el orden que uno escribe las coordenadas, que va a ir multiplicado por un determinado vector. Entonces, una misma base, es decir, un conjunto que forme una base desde el punto de vista matemático, da origen a muchas bases ordenadas. La primera sería, por ejemplo, esta. Otra sería, por ejemplo, no sé, U2, U5, etcétera, ¿sí? Entonces, en realidad, una misma base da lugar a un montón de bases ordenadas. Particularmente, en este caso, desde el punto de vista matemático, uno tendría explícitamente un conjunto formado por dos vectores, pero esto sería una base, pero como bases ordenadas da lugar a dos. La primera, que sería la formada por 1 menos 3 y 2 menos 1, entonces esta sería una primera base, y otra sería colocar los vectores en el orden inverso, sería colocar el 2 menos 1 primero y el 1 menos 3 después. ¿Por qué esto es importante? Porque si uno tiene un vector de coordenadas formado por 2, 5, no es lo mismo hacer 2 por este y 5 por este que 2 por este y 5 por este, ¿sí? El resultado de la cuenta es completamente distinto. Entonces, en general, cuando uno trabaja con vectores que representan coordenadas, no está trabajando puramente con bases, sino que lo que está haciendo es trabajar con bases ordenadas. Es decir, donde las coordenadas están referidos a un orden implícito preestablecido para los elementos de la base, ¿sí? Entonces, una misma base, por ejemplo, en este caso, da lugar a dos bases ordenadas distintas. Tiene que estar claro del contexto del problema o tiene que estar explicitado en la teoría o en el ejercicio que se trate en qué orden uno está considerando la base, ¿sí? Si a partir de una determinada base uno no hace referencia a una de las dos bases en específico, entonces en general uno interpreta que se refiere al orden en el que aparecen escritos. O sea que, por ejemplo, si uno no hace referencia ni a esta base ordenada ni a esta base ordenada y tiene una base escrita de este modo, entonces estaría haciendo referencia a esta, que es la base ordenada que tiene los vectores en el mismo orden que la base original, ¿sí? Entonces, en realidad, desde el punto de vista matemático, esta y esta, es decir, como conjuntos, serían la misma base, pero desde el punto de vista de bases ordenadas son dos distintas, y eso es muy importante a la hora de trabajar con coordenadas. La otra cosa importante que quería recalcar antes de pasar a lo que estábamos hablando, de ver si hay alguna relación entre las coordenadas en dos bases distintas, es la siguiente. Fíjense que una vez que uno
eligió una base determinada, como ser, supongamos, vamos a trabajar con el mismo ejemplo, entonces supongamos que elegimos la base ordenada, esta, ¿sí? Entonces supongamos que vamos a decir claramente que vamos a trabajar con la base, con los vectores en este orden, 1 menos 3 y 2 menos 1. Entonces, si ahora base la vamos a interpretar como que este siempre es el primer vector, es decir, este sería 1 y este sería U2. Entonces, si ahora inventamos un vector cualquiera y decimos que W en la base B es, por ejemplo, el menos 1, 7, entonces ahora no queda duda que el menos 1 debe ir multiplicado por el primer vector y el 7 debe ir multiplicado por el segundo. Entonces quiere decir que esto a su vez, el menos 1, 7, lo puedo pensar como un vector de R2, es decir, como el vector de R2 menos 1, 7. ¿Sí? Lo puedo pensar de esa manera. Entonces quiere decir que cada vector de R2, pensado como vector de coordenadas, me determina un único vector en la base B, que sería el vector menos 1 por 1 menos 3 más 7 por 2 menos 1. Entonces, cada vector de R2, pensado como vector de coordenadas, me determina un vector particular W en la base B. Pero a su vez, si de un vector W en la base B cualquiera uno toma los coeficientes de la combinación lineal, eso me determina uno y solo un vector de R2, que en este caso, es decir, si tomamos solamente los coeficientes, sería el menos 1, 7. Entonces eso quiere decir que si B es un espacio vectorial de dimensión n, entonces las coordenadas de un vector en una base de B, las coordenadas de un vector en una base de B corresponden a 1 y solo un vector de Rn, ¿sí? Que sería el espacio vectorial más simple de dimensión n. Entonces, básicamente, si esta base la llamamos S, lo que se dice es que hay la palabra correcta es isomorfismo, un isomorfismo entre los vectores coordenada de base S y Rn. Es decir que, por eso es que en lugar, uno luego flexibiliza la notación y en lugar de colocar el vector de coordenadas así entre corchetes, lo trabaja directamente como el vector menos 1, 7, en este caso de R2. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que importa cuando uno ya ha establecido la base con lo cual está trabajando son los coeficientes de la combinación lineal. Entonces, ese fue el motivo, en realidad, el verdadero motivo por el cual cuando estábamos trabajando en uno de los videos anteriores, por ejemplo, con polinomios, habíamos tenido, por ejemplo, el polinomio 2x cuadrado más 3x menos 7. Entonces, así como en cada espacio vectorial de dimensión n uno tiene esto, lo que se llamaba base estándar o canónica, básicamente en este caso yo lo puedo pensar como que 2 es el coeficiente alfa 1 que está multiplicando al polinomio x cuadrado. 3 es el coeficiente alfa 2 que está multiplicando al polinomio x. Y por último, es decir, a x a la 1. Y por último, el menos 7 es el coeficiente alfa 3 que está multiplicando al polinomio que no está escrito x a la 0. Entonces, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0 forman lo que se llama la base estándar o canónica de, en este caso, el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces,
Si yo ya sé que estoy trabajando siempre con esta base, lo único que necesito para identificar al polinomio son los coeficientes por los cuales tengo que multiplicar a cada uno de estos. Esos coeficientes serían el 2, el 3 y el menos 7. Entonces, si esta es la base estándar de P2, estas serían las coordenadas en la base estándar de P2, y por eso es que uno luego la puede trabajar, por esto que hablamos aquí del isomorfismo, simplemente como el vector de R3, 2, 3, menos 7, que fue lo que hicimos en el video anterior. Sí, particularmente, fíjense que si uno sigue esta convención, el x cuadrado, o sea, si utilizamos el primer coeficiente, que es el que corresponde a x cuadrado, el segundo a x y el tercero al término independiente, este vector sería el 1, 0, 0, este pensado como vector sería el 0, 1, 0 y este pensado como vector sería el 0, 0, 1. Por eso es que esta se considera la base estándar o canónica de P2, porque es isomorfa a la base estándar o canónica de R3, ¿sí? Porque recuerden que P2, como eran los polinomios de grado menor o igual a 2 que tienen término lineal independiente y cuadrático, es un espacio vectorial de dimensión 3. Entonces ese fue el motivo en realidad verdadero por el cual podíamos interpretar un polinomio como 2x cuadrado más 3x menos 7 como el vector 2, 3 menos 7. Porque estaba implícito que estábamos trabajando en la base estándar o canónica de P2 y que estábamos tomando los coeficientes de la combinación lineal, que eran las coordenadas, en esa base. Bueno, ahora sí vamos a tratar de responder la pregunta que nos hacíamos recientemente, que es si las coordenadas en las dos bases, estas que habíamos escrito aquí, estaban relacionadas. Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decir que entonces sea nuestro vector W, que dijimos que era el vector 12 menos 11, ¿sí? Y sean las bases, vamos a llamarle la base B, que era, vamos a llamarle base B a la más simple, que era la base estándar o canónica de R2, y la otra base dijimos que íbamos a trabajar con 1 menos 3 y 2 menos 1. Entonces, la idea es que, primero que nada, como el vector 12 menos 11, dijimos que se podía escribir como 12 por el vector 1, 0, más menos 11 por el vector 0, 1, que esto lo teníamos por observación directa. Esto quiere decir que las coordenadas del vector W en la base B eran 12 y menos 11. Entonces, ahora nuestro objetivo, el objetivo es buscar W en la base C, es decir, encontrar dos coordenadas C1 y C2 que cuando yo hago la combinación lineal C1 por el primer vector, que es 1 menos 3, más C2 por el segundo vector, que es 2 menos 1, me vuelva a dar el vector W original. Entonces, primero observemos lo siguiente. Entonces, primero hagamos una observación. ¿Cómo? Vamos a llamarle E1, se le suele llamar así generalmente porque es el primer vector de la base estándar, y E2, que sería 0, 1, son vectores de R2, tienen coordenadas en cualquier base de R2, en particular
en particular en base C. Entonces quiere decir que luego existen escalares tal que yo puedo escribir que alfa 1 por 1 menos 3 más alfa 2 por 2 menos 1 me tiene que dar el vector 1, 0. ¿Sí? Estas alfa 1 y alfa 2 serían las coordenadas del vector 1, 0 en la base C. Y por otro lado, un beta 1 por 1 menos 3 más un beta 2 por 2 menos 1 que me tiene que dar el 0, 1. Esto resulta en los sistemas alfa 1 más 2 alfa 2 tiene que ser igual a 1 y menos 3 alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser igual a 0 y esto resulta en el sistema beta 1 más 2 beta 2 me tiene que dar 0 y menos 3 beta 1 menos beta 2 me tiene que dar 1. Pero si ustedes observan, estos son dos sistemas de ecuaciones que tienen la misma matriz de coeficientes, entonces se pueden resolver simultáneamente, entonces uno podría hacer 1, 2, menos 3, menos 1, y aquí tendría, vamos a hacerlo en prolijo, y aquí tendrían primero los términos independientes del primer sistema, que son 1, 0, y luego los del segundo, que son 0, 1. Entonces uno tendría 1, 2, 1, 0. Como estamos resolviendo dos sistemas a la vez, hay que hacer Gauss-Jordan. Multiplicamos la primera por 3 más la segunda, 0, 6 menos 1, 5, menos 3 y 1. Ahora dividimos la última por 5, obtenemos 1 menos 3 quintos, 1 quinto, 1, 2, 1, 0 y falta 0, 1, ¿dónde está el 2? Esto sería 0, 1, menos 3 quintos, 1 quinto, por menos 2 más la primera, me da 1, me da 0, 6, dijimos, por menos 2, perdón, disculpen porque como aquí era menos 3, estaba multiplicando por 3, así que este es 3 positivo, ahora sí, este es positivo. Entonces, por menos 2, esto sería menos 6 quintos más 5 quintos, que son 1 que son 5 quintos, 5 quintos menos 6 quintos es menos 1 quinto, y por último estamos haciendo por menos 2 quintos más 0 menos 2 quintos. Bueno, entonces quiere decir que luego el vector E1 expresado en la base C tiene coordenadas alfa 1 que es menos 1 quinto y alfa 2 ¿sí? que sería la segunda, o sea es 3 quintos, y el vector E2 que era este que está aquí expresado en la base C tiene coordenadas menos 2 quintos que sería beta 1 y beta 2 que es 1 quinto. Entonces esto quiere decir que E1 en la base C se puede expresar como menos 1 quinto por el primer vector de la base C, que sería 1 menos 3 más 3 quintos por el segundo vector de la base C, que es 2 menos 1, y similarmente para E2 en la base C se puede expresar como menos 2 quintos por 1 menos 3 más 3 quintos por 2 menos 1. Para escribir un poquito menos en lo que sigue, a estos dos les voy a llamar brevemente
U1 y U2. Bueno, entonces ahora armados con esto, podemos decir lo siguiente. Nuestro objetivo era hallar C1 y C2. Entonces decimos lo siguiente. Volvemos. Tenemos el vector 12 menos 11. Entonces habíamos llegado a la conclusión que esto era, o en general vamos a hacerlo para un vector cualquiera. Supongamos que tenemos un vector cualquiera x1 y x2 expresado en la base que habíamos llamado B, expresado en la base B. Esto quería decir que era, esto quería decir que era x1, que es la primera coordenada, por el primer vector de la base B, más x2 por el segundo vector de la base B, que era 0, 1. Escribiéndolo ahora, tanto este que sería E1 como este que sería E2, acabamos de encontrar que tienen una expresión en la base C. Entonces, particularmente E1 en la base C es menos un quinto por el primer vector, que es U1, más 3 quintos por el segundo vector, que es U2. Entonces, esto sería x1 por menos un quinto por U1 más 3 quintos por U2 y más x2 por x2 nos había dado menos 2 quintos y... yo aquí escribí un 3, pero lo copié mal. Este de aquí era un quinto, entonces sería menos 2 quintos más un quinto. Entonces esto sería menos 2 quintos por 1 más 3 quintos por U2. Y particularmente esto, haciendo un reordenamiento, lo podemos expresar de la siguiente manera, como todo lo que sea 1 me quedaría 1 por, vamos a tener menos un quinto de x1, menos un quinto de x1, menos 2 quintos de x2. Bueno, ahí no va a entrar, lo voy a escribir más prolijo aquí abajo. Entonces esto va a ser, vamos a continuar acá. Esto va a ser, estaba haciendo menos un quinto de x1, menos 2 quintos de x2, todo eso sería lo que tiene 1, más 3 quintos de x1, y acá lo copié mal de cuando no había corregido la primera vez, esto era un quinto, pues es este de aquí el que corregí, más un quinto de x2 por u2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que está aquí, como es el coeficiente, ¿sí?, como es lo que está multiplicado por este que es U1 y este que es U2, entonces todo lo que está delante de U1 es el coeficiente C1 y todo lo que está adelante de U2 es el coeficiente C2, entonces esto es C1 y esto es C2, entonces lo que podemos concluir es que el vector X expresado en la base C, que tiene coordenadas C1 y C2, se puede expresar como menos un quinto de x1 más, menos 2 quintos de x2 y 3 quintos de x1 más un quinto de x2. Entonces, y ahora haciendo una nueva operación, una operación matricial, es decir, descomponiendo esto lo puedo pensar como que viene un producto de matrices, lo puedo expresar como menos un quinto, menos 2 quintos, 3 quintos, un quinto por x1 y x2. Entonces, ¿qué ocurre? Este x1 y x2
era el vector x expresado en la base b. O sea que lo que uno saca como conclusión es que el vector x en la nueva base lo puede obtener haciendo menos un quinto, menos 2/5, 3/5 y 1/5 por el vector en la base b. Entonces, particularmente, si aplicamos esto al vector que teníamos originalmente, que era w, entonces para calcular w en la base c, tendríamos que hacer menos 1/5, menos 2/5, 3/5, 1/5, y el vector original era 12 menos 11. Entonces esto sería menos 12/5 más 22/5 son 10/5, que es 2, y estos serían 36/5, fila 2 por columna 2, sí, así que esto sería 36/5 menos 11/5 son 25/5, que es 5. Eso es lo que ya sabíamos del invento original, que eran las coordenadas en la base, ¿sí? Eran las coordenadas en la base C. Entonces, uno encuentra que haciendo todo este procedimiento puede encontrar las coordenadas de una base en el otro. Entonces, ¿cuál fue la clave? Fue escribir que como todos los vectores son bases del mismo espacio, los vectores de una base se pueden escribir como combinación lineal de los vectores de la otra base. Entonces, haciendo este cálculo intermedio, expresar estos dos en función de la nueva base, uno puede obtener las coordenadas del nuevo vector. Pero entonces ahora, si ustedes se pueden preguntar, si yo en lugar de 12 menos 11 escribo cualquier otro vector, ¿tengo que hacer todo esto? No, en realidad no, porque la clave estuvo en representar 1, 0 y 0, 1 en la nueva base. Pero si yo tengo un vector cualquiera como 7, 8, siempre lo voy a poder pensar como 7 por 1, 0 más 8 por 0, 1. Entonces, en realidad, la clave está en representar estos dos en la nueva base, que ya los tengo. Es decir, esto de acá, que serían alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, esos no van a cambiar. Entonces, en realidad, lo único que tiene que hacer uno para obtener las coordenadas del 7, 8 en la nueva base sería multiplicar esta matriz, en lugar de por 12 menos 11, por 7, 8. Entonces quiere decir que en realidad, con solamente hacer este cálculo una única vez, luego uno puede pasar cualquier vector de la base B a la base C. Entonces, por ese motivo, como lo único que tiene que hacer uno es multiplicar las coordenadas de una base por esta matriz, entonces esta matriz que está aquí se llama matriz de cambio de base o de pasaje, de cambio de base de B a C. En particular es de esta base B a esta base C. Ahora, uno se puede hacer la pregunta, ¿y si yo quisiese hacer el proceso inverso? Es decir, dado el 2,5, escribirlo en la base B, que es la base estándar. Bueno, entonces en realidad uno tiene el 2,5 expresado en la base C. Pero eso significa que es 2 por el vector 1 más 5 por el vector U2. Así que sería 2 por el vector 1 más 5 por el vector U2. Pero como esta base es sencilla, la 1, 0, 0, 1, ni siquiera hace falta resolver un sistema de ecuaciones para poder expresar U1 y U2. Es 2 por U1, que como era el vector 1 menos 3, vamos a escribirlo así, como era el vector 1 menos 3, entonces esto es 1 por 1, 0, menos 3 por 0, 1, y luego en el caso del 5, también va a ser el segundo vector, perdón, 1, si era 1 menos 3, y U2 era 2 menos 1, ahí está. Entonces esto sería 2 por 1, 0, menos 1 por 0, 1. Y entonces
esto, escribiendo una notación más comprimida, sería una vez el vector que yo llamé E1 menos 3 veces el vector que yo llamé E2 más 5 por 2 veces el vector E1 menos una vez el vector E2. Entonces, juntando todo lo que sea E1 y E2, estos serían 2 más 5 por 2, 10, serían 12 veces E1. Esto sería menos 6 menos 5 menos 11 veces E2. Entonces, esto sería el vector 12 menos 11 original, ¿sí? Era lo que yo estaba esperando obtener en la base B. Ahora, ¿cómo podríamos resumir este proceso? Y si nos fijamos, lo podemos obtener más fácilmente de acá como hicimos. Si esto lo reescribimos de la siguiente manera, como 2 por, es decir, recordemos que lo que en este caso hicimos fue obtener todo lo que multiplicaba 1 y 2, acá necesitamos obtener todo lo que multiplica a E1 y todo lo que multiplica a E2. Entonces, eso lo podemos obtener directamente de acá, de la siguiente manera. Entonces, si en general llamamos que estas van a ser x1 y x2 las coordenadas en la base C, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo x1 por el coeficiente que sería 1 por E1 más menos 3, perdón, por E2 más x2 por 2 por E1 menos E2. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es, lo que tiene E1 va a ser x1 más 2x2, todo eso va a ir multiplicado por E1, y para E2 sería menos 3x1 menos 3x1 menos x2, y esto desde un punto de vista, esto lo que quiere decir es que entonces las coordenadas del vector original en la base B son los dos coeficientes, lo que está multiplicando a E1 y a E2. Entonces esto sería x1 más 2x2, que fue lo que hicimos aquí, y menos 3x1 menos x2, que a su vez esto se puede pensar como hacer la matriz 1, 2, menos 3 y menos 1 por x1 y x2. Y esta sería la matriz de cambio de base, ahora sería la matriz de cambio de base de C a D. Al revés, porque ahora estaríamos yendo de las coordenadas en esta base a las coordenadas en esta base. Bueno, ahora fíjense que estos son los coeficientes. Bueno, ahora hacemos esa distinción. Primero veamos una cosa importante, así ya pasamos a las conclusiones teóricas. Cuando uno hizo este proceso aparecieron dos matrices, una para ir de B a C y otra de C a B. Uno se puede preguntar, ¿hay alguna relación entre las dos matrices? Y en realidad, si uno se fija qué fue lo que hicimos aquí para obtenerlas, es muy probable que ya se hayan dado cuenta cuál es la relación. Fíjense que si multiplicamos la matriz 1, 2, menos 3, 1 por menos 1 quinto, 3 quintos, menos 2 quintos y 1 quinto, resulta menos 1 quinto más 6 quintos son 5 quintos, que es 1, menos 2 quintos más 2 quintos, 0, 3 quintos, a ver, copié algo mal, menos 3 menos 1, ahí está, 3 quintos menos 3 quintos, 0, y 3 quintos, perdón, 6 quintos menos 1 quinto son 5 quintos, que es 1. En realidad,
estas matrices están relacionadas y son inversas, es decir, la matriz de pasaje, en general la matriz de pasaje de B a C la vamos a representar así, de B a C es la inversa de la matriz de pasaje de C a B, ¿sí? Es decir, como hacen el proceso inverso, una de las matrices es la inversa de la otra. Bueno, entonces vamos a escribir una serie de conclusiones basadas en todo lo que estuvimos haciendo. Sí, ahí me quedó escrito. Entonces, primera conclusión importante. Sea B un espacio vectorial de dimensión n. Entonces, si B igual a 1, un, y que vamos a llamarle C, que vamos a llamarle B1, Bn, son dos bases de B. Luego, sean, a ver, vamos a decirlo más claramente antes de escribirlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo para formar la matriz de cambio de base? Estas eran las coordenadas de E1 en base C. Y estas eran las coordenadas de E2 en base C. O sea que lo que estamos haciendo es colocar las coordenadas de los vectores de una base como columnas de una matriz, es decir, las coordenadas de los vectores de una base en la otra base se colocan como columnas de una matriz, y aquí 1 y 3 eran las coordenadas de 1 en base B, y estas eran las coordenadas de U2. Entonces, en realidad, sean, si decimos que vamos a utilizar la notación AC, ¿sí? 1 sub C son así hasta UN sub C, son las coordenadas de los vectores de B en base C. Luego, la matriz cuyas columnas son 1 en base C, UN en base C, se llama matriz de cambio de base de B a C. Entonces, para formar la matriz de cambio de base de una base a otra, uno lo que tiene que hacer es colocar como columnas de una matriz las coordenadas de los vectores de una base expresado en la otra base. Pero ahora ya hemos visto algunas observaciones interesantes. La primera de ellas es que para pasar de una base no estándar, como sería esta de aquí, a la base estándar, fíjense que esto se resume simplemente a colocar los vectores de la base no estándar, que serían 1, menos 3 y 2 y menos 1, como columnas de una matriz. Se forma la matriz M, cuyos vectores son, perdón, cuyos vectores no, cuyas columnas son los vectores de la base no estándar. O sea que, en realidad, para encontrar la matriz de pasaje de una base no estándar a estándar es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es, sin ninguna cuenta,
colocar los vectores de la base no estándar como columnas de una matriz que serían este y este. Y al revés, para pasar de una base estándar a no estándar, hay que hacer dos cosas. Primero, formo M, ¿sí? Porque aquí lo que había que hacer era colocar las coordenadas de los vectores de la base estándar en la no estándar. Pero esta matriz viene a ser la inversa de esta. Entonces en realidad lo que habría que hacer es primero formar esta matriz, que sería esta parte de acá, y luego invertirla. Entonces formo M cuyas columnas son los vectores de la base no estándar, y segundo, calculo m a la menos 1. Entonces, básicamente yo puedo ir de una base no estándar a estándar de manera muy sencilla, simplemente colocando como columnas de una matriz los vectores de la base no estándar, y puedo ir de una base estándar a no estándar formando la misma matriz de la base, es decir, colocando los vectores de la base no estándar, pero luego la invierto. Y entonces la tercera observación importante en general es, si M es la matriz de cambio de base de B a C, luego M a la menos 1 es la matriz de cambio de base de C a B. Es decir, que si una matriz me permite ir de una base B a una base C, la inversa de esa me permite hacer el camino inverso. Bueno, y vamos a aplicar todo esto que estuvimos aprendiendo a algunos ejercicios de la guía. Por ejemplo, particularmente en el 12 me dice encontrar las coordenadas de un vector en una determinada base. Entonces recordemos que hallar las coordenadas es buscar los coeficientes de la combinación lineal. Entonces observemos el C, por ejemplo. Me pide hallar las coordenadas de 2x al cuadrado menos x al cubo en esta base que es una base no estándar, ¿sí? Porque la base estándar para los polinomios de grado 3 hubiese sido la formada por x a la 0, x a la 1, x a la 2 y x al cubo, que corresponderían al 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces tenemos una base no estándar. Entonces, el primer método sería, como veníamos trabajando hasta ahora, con combinaciones lineales. ¿Sí? Entonces, con combinaciones lineales. Entonces, para hacerlo vía combinaciones lineales, uno lo que tiene que hacer es expresar primero, los vamos a expresar como vectores de, en este caso sería R4, entonces el x2, 2x cuadrado menos x3, entonces se correspondería al vector 0 de término independiente, 0 de término lineal, 2 de cuadrático y menos 1 de cúbico. El 3 sería el 3, 0, 0, 0. El 1 más x sería el 1, 1, 0, 0. El 5 más x cuadrado sería el 5, 0, 1 de x cuadrado y 0, y el x cuadrado más x al cubo sería el 0, 0, 1, 1, nada independiente, nada lineal, cuadrático y cúbico. Entonces sería decir que el 0, 0, 2 menos 1, expresarlo como alfa 1 por 3, 0, 0, 0, más alfa 2 por 1, 1, 0, 0, más alfa 3 por 5, 0, 1, 0, más alfa 4 por 0, 0, 1, 1.
Entonces, el vector u expresado en la base C va a tener como coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Sí? Habría que resolver el sistema de ecuaciones. Y el segundo método sería con lo recién visto desde el punto de vista de matrices. Entonces, el vector u, cuando no me dicen nada, u está expresado en base estándar de P3. Entonces lo que hago es busco la matriz de pasaje o de cambio de base de la estándar de P3 a la base B. Entonces, como estaríamos yendo de la base estándar a una base no estándar, aplica el método 2. Entonces, la matriz de pasaje, entonces, formo primero, como primer punto, formo M, cuyas columnas sean los elementos de la base no estándar expresados en base estándar, es decir, 3, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0, no, me salté 1, el 1, 1, 0, 0, 5, 0, 1, 0 y finalmente 0, 0, 1, 1. Y luego, como segundo paso, la matriz de pasaje de la estándar de P3 en B va a ser la inversa de la matriz de pasaje de B a la estándar de P3, que es esta que está aquí. Entonces, a esa vamos a llamarle, esta sería la matriz de pasaje de B, que es la no estándar, en la estándar. Entonces sería esta la menos 1, así que lo que habría que hacer es 3, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 5, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, 1 a la menos 1. Entonces finalmente, luego el vector u expresado en base B va a ser la matriz de la estándar de P3 en B, recién calculada, multiplicado por las coordenadas del vector en la base estándar, o sea que va a ser la matriz, esta matriz, esta matriz va a ser esta matriz de va a ser la matriz de la estándar de P3 en B multiplicado por las coordenadas en la base estándar, que sería 0, 0, 2 y menos 1. Este resultado me debería dar lo mismo que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 calculado por el otro método. Probablemente si es un solo vector no hay mucha diferencia, pero si yo tengo que pasar varios vectores de la base estándar a la base B, me convenga calcular la inversa una única vez y luego multiplicar. Y por último, para cerrar este video, observemos, me dice, hallar la matriz de B en C, donde B es esta base, que es una base no estándar, y C es la base estándar. Entonces, como me pide hallar, estaría yendo de una base no estándar a estándar, entonces en el A simplemente la matriz de B en C, como C es la estándar, como estoy yendo de no estándar a estándar, es simplemente colocar los vectores de la base no estándar como columnas de una matriz, o sea que sería simplemente hacer esto, y luego el vector B en base, en base C me piden, el vector B expresado en base C va a ser simplemente esa matriz multiplicado por las coordenadas del vector en la base B, que serían 1, 0 y 1. Luego en el punto B me pide hallar la matriz de B en C, pero ahora B es la estándar y C es una base no estándar, o sea que ahora me están dando el proceso inverso, así que en este caso
M de B en C, como estaría yendo de estándar a no estándar, es colocar los vectores de la base no estándar como columnas de una matriz, y luego a esa matriz invertirla, porque estoy yendo de estándar a no estándar, ¿sí? De no estándar a estándar es simplemente colocar los vectores, y de estándar a no estándar es colocar los vectores e invertir. Luego el vector en la base B va a ser la matriz esta, luego de calcular la inversa, multiplicada por las coordenadas del vector, que es 1, 0, 5. Y por último, en el punto C, me pide hallar la matriz de B a C, pero donde ninguna de las dos, son la base estándar. Aquí me están pidiendo ir en R2 de una base B a una base C donde ninguna es estándar. Entonces, lo que me están pidiendo es esta matriz, la matriz de B en C. Pero ¿qué ocurre? Aquí lo que tendremos que hacer sería hacer el proceso genérico que hicimos en la teoría para expresar una de las bases en función de la otra y luego poder obtener la matriz. Pero como lo que yo sé hacer fácil son hallar las matrices de estándar en no estándar y de no estándar en estándar y de estándar en no estándar. Entonces lo que uno siempre puede pensar es que por más que no esté dado explícitamente, siempre en cualquier espacio va a existir una base estándar, particularmente en R2 sería la base estándar E2, que sería la 1, 0 y 0, 1. Entonces, si bien yo quiero hacer esta matriz, nadie dijo que la tenga que hacer en un único paso. Entonces lo que puedo hacer es primero pasar de B en la estándar y de la estándar en C. Entonces, la matriz de B en C la puedo hacer en dos caminos. El primer camino sería ir de B en E2, entonces hacer la matriz de B en E2. Y al resultado de eso hacer de E2 en C, entonces hacer de E2 en C. Coloco de E2 en C a la izquierda porque primero al vector es decir, cuando uno tomaría un vector X, primero lo multiplicaría por la matriz de B en E2 para obtener el resultado N2 y por último al resultado de este, que sería esta matriz multiplicada por X, luego lo multiplica para obtener X en C con la matriz de E2 en C. Pero ahora, esta matriz, la que va de E2 en C, es de la base estándar en una base no estándar, así que hay que hacer 1 menos 3 por 2, 5, y a esa invertirla, y esta como va de una base B que es no estándar en estándar, es simplemente colocar los vectores como columnas de una matriz y no hacer nada más. Entonces bueno, hacemos esta inversa, multiplicamos y eso me daría directamente la matriz de B en C. Entonces luego para obtener X en la base C, uno simplemente haría esta matriz que obtuvimos acá multiplicada por 3, 5. Entonces de esa manera uno no necesita, si tiene dos bases no estándar, trabajar directamente entre ellas, que sería más molesto, sino que lo descompone en dos matrices más simples, sabiendo que como cualquier espacio tiene una base estándar, puede hacer el mismo camino en dos pasos. Entonces, para hacer de B en C, hacemos de B en E2 y de E2 en C. De B en E2 es simplemente esta, que es muy sencilla porque es de no estándar en estándar, es colocar esto como una matriz, y luego la otra es colocar esto como una matriz e invertirla.